Hola, buen día, buenos días a todos. Disculpad. Bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes en aquesta sessió sobre intel·ligència artificial i contractació pública, redacció, planificació i transparència, que és patrocinada per Gobierto. Aquesta ponència s'emmarca dins de l'eix temàtic els governs intel·ligents, que són aquells que aprofiten la tecnologia digital per oferir serveis públics més eficients i proactius. Enllaçant amb aquest eix, Gobierto ens explicarà com s'està implementant la intel·ligència artificial generativa en diferents parts del producte i ens mostrarà com l'Ajuntament de Riba-roja de Túria fa servir Gobierto per realitzar la planificació de la seva contractació, obtenir suggeriments de redacció de clàusules amb IA, fomentar la transparència i rendició de comptes. Tot seguit us presento les persones que ens acompanyen en aquesta taula. Aram Roca, Project Manager de Gobierto, Álvaro Ortiz, fundador de Gobierto, i Pilar Miguel Bateta, coordinadora de l'Oficina d'Atenció al Licitador de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. Cedeixo la paraula a Aram Roca, de Gobierto. Endavant. Hola, buen día a todos. Hacemos quizás la presentación en castellano para hacer, ¿no? Así, o como queráis. En cualquier caso, todos entendemos catalán y castellano, así que sin problemas. Pues nada, si os parece, empezamos, sobre todo dando paso también a hablar, sobre todo, en este caso, desde la propia experiencia de usar la herramienta, en este caso desde Riba-roja de Túria, y comentar sobre todo la importancia de su proyecto, porque al final nosotros no somos más que una capa, ¿no?, que se añade a su proyecto, que es muy interesante, como veréis, también para ayudar tanto en la mejora en la planificación, a ayudar sobre todo a la participación y concurrencia de las pymes y todo lo que conlleva también, pues, hasta cerrar el ciclo de la contratación pública. Sí, igual un brevísimo comentario para quien no conozca Gobierto Contratación. Es una herramienta online de exploración de datos públicos en los que agregamos pues, todos los datos de licitaciones, adjudicaciones, precios, proveedores del mercado, que sirve para buscar pues, licitaciones, pliegos y un montón de cosas. Y luego hay un módulo de planificación y control de la contratación para entidades, que bueno, pues es algunas de las herramientas que utiliza Riba-roja, que bueno, pues Pilar nos va a ir contando un poquito en el contexto de su proyecto, del proyecto del Ayuntamiento de Ribalicita, pues cómo encajan todas estas herramientas, ¿no? Bueno, pues la verdad que es un placer estar con vosotros y un privilegio poder presentarnos nuestro proyecto. Nosotros somos una pequeña, mediana municipio de Riba-roja de Túria, en Valencia, afectado por la DANA, y venimos del departamento de contratación, y yo siempre digo que somos mucho más que un departamento de contratación, y os he puesto aquí unos ejes que son nuestros ejes, nuestros objetivos, nuestras metas, que somos un proyecto que nos gusta estar basados en la transparencia, basados en la integridad, en la participación y en la innovación. Sobre todo ese punto es lo que más nos caracteriza a aquellos que nos siguen. Si pasas la siguiente. ¿Y cómo trabajamos? Bueno, pues básicamente el primer punto de cómo trabajamos es que nos formamos, sobre todo, y sabemos que es muy importante formar tanto a las empresas como también a nuestros propios compañeros que nos rodean, porque la contratación sigue siendo una materia verdaderamente complicada y compleja, tanto para los que estamos dedicados plenamente en contratación como también para nuestros compañeros técnicos que se ven ligados a llevar procesos bastante complejos, y ya no más para las empresas pequeñas, medianas, que les resulta verdaderamente complicado la materia de contratación. Luego hemos buscado también muchísimo promover la integridad, crear códigos éticos, buscar la transparencia, crear instrucciones, directivas, formas de contratación que permitan seguir un proceso que mantenga sobre todo la transparencia. Luego hemos facilitado también la transparencia y rendimos cuentas. Eso quiere decir transparencia siempre fijada en una manera entendida de que hay que dar la información de manera que pueda entenderse. Si se hace así, sí que hay transparencia, y a nosotros esa parte nos gusta. Y luego, por otro lado, nos gusta mucho fomentar la participación y acercar la contratación. ¿Y esto cómo lo hemos hecho? Bueno, pues lo hemos hecho de muchas maneras. Una manera ha sido crear la oficina de atención al licitador, esa fue la primera, pero hay más. También se creó una comisión especial en materia de contratación en el ayuntamiento, donde también se dan cuenta de todos los contratos que se están realizando. Y luego, además, ya por último, también se creó una oficina de apoyo a unidades proponentes. No, a veces nos centramos tanto en los de fuera o dar cuentas tanto a los políticos, y se nos olvida que nuestros propios compañeros también necesitan ese apoyo. Y luego, por último,
último, también apostamos por la innovación. Nos gusta utilizar una manera de gestión diferente, distinta, utilizar el uso de las redes sociales, utilizar nuevas herramientas que te permitan mejorar la eficiencia. En definitiva, este proyecto lo que busca es buscar soluciones prácticas a los problemas complejos que tiene la contratación pública. Básicamente, bueno, aquí lo que estamos viendo, además, esto fue una de las herramientas que nos ayudó Gobierto a utilizar esa transparencia que nos gusta sobre Rivalicita y el visor de contratos. Perdona, sí. No. Por si querías que comentar, pero dispara. Vale, pues disparamos. Lo que decíamos y enfocábamos, y esto en un congreso internacional de transparencia que participaron el técnico de contratación que nos acompañan y Lenia Díaz, que también nos acompañan, que es la secretaria general del ayuntamiento y bueno, la impulsora de este proyecto Rivalicita, decían que la transparencia tiene que ser entendida de manera que la información que das pueda ser entendida por los licitadores y yo diría más, por todo aquel vecino que quiera interesarse y además que sea una herramienta fácil que puede utilizar también cualquier concejal, que también son una parte importante. Entonces, sí que utilizamos de esta manera y hacerlo de manera organizada. El visor de contratación y tanto el aspecto de la web sí que hemos querido que sea fácil, que sea intuitivo y que sea cómodo de buscar. Y ahora no sé si tendremos ocasión de poder ver el visor o... Sí, os enseñamos algunas slides para ver un poco lo que está comentando Pilar, pero solamente para recomendaros, porque todo lo que he dicho es súper interesante, sobre todo la experiencia del ayuntamiento, lo tenéis publicado en el portal aquí, sus instrucciones, todo el tema de código ético, etcétera, o sea que lo tenéis fácil para acercaros a ello. Y nada, en este caso, desde la planificación, ¿no? Desde la preparación colaborativa del plan de contratación hasta su actualización, seguimiento del estado de ejecución, ¿no? Esos controles que hacéis semanales, ¿no? De avances, en qué estado está el proyecto, hasta qué punto estamos cubriendo, ¿no? las metas previstas, etcétera, y cómo ahora, ¿no? Van a seguir a hacer un siguiente paso incluso, ¿no? En esta transparencia, no solamente de la rendición de cuentas cuando ya ha sucedido, ¿no? Cuando los contratos están adjudicados, sino en el propio dar a conocer el plan de contratación, porque el plan de contratación, una contratación programada, en principio, es para ayudar a la concurrencia, pero si tenemos publicado en un cajón en el perfil de contratante, poco va a ayudar a la concurrencia. Entonces, este es uno de los siguientes proyectos. Sí, y básicamente, o sea, lo que está utilizando el ayuntamiento es la herramienta de planificación, que es una herramienta interna para organizarse en el que pues, todos los técnicos pueden ir aportando información, y ahora vamos a dar el paso de hacer público ese plan de contratación, o sea, hacer un visor de tal manera que la misma información que se está utilizando para la gestión del día a día directamente va a estar publicada para el consumo de los ciudadanos, del equipo de gobierno, para hacer el estatus y demás. Sí, bueno, quería decir que al final Rivalicita sí que se ha trabajado muchísimo el tema de la planificación de los contratos, que no es otra cosa. Planificar al final lo que significa es evitar errores, saber lo que quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero. Entonces es un trabajo que sí que se ha hecho mucho con las diferentes áreas municipales y que sí que se busca plasmar y sobre todo llevar un seguimiento. Eso nos ayuda muchísimo esta herramienta, porque de forma totalmente actualizada podemos ver el estado de ejecución de nuestro plan anual y posterior, o sea, todos los que vas llevando, y rendir cuentas, es decir, ver cómo me ha salido, cuál ha sido mi resultado, en qué tengo que mejorar, qué es lo que ha quedado atrás, qué es lo que nos queda. Y esta herramienta sí que permite. Aquí estamos viendo en imagen un poco cómo lo tenemos estructurado. Nosotros semanalmente a la Junta de Gobierno local se da cuenta del estado de ejecución de los contratos que existen. En este proceso es cuando están preparando las licitaciones, ¿no? Los distintos pliegos, pues pueden, en este caso, usar esa herramienta de exploración de mercado para identificar pliegos similares, cómo se está contratando, precios, posibles potenciales licitadores, etcétera. Por lo tanto, toda esa misma información, ¿no? Acaba en la misma herramienta, ¿no? En este caso de preparación de la planificación. Puedes incluso pues, buscar directamente cláusulas específicas en los propios documentos, no solamente buscar en licitaciones, etcétera, lo que ayuda a concretar, recopilar esas anotaciones de posibles, ¿no? Partes de pliegos que puedan ser interesantes, incluso incorporarlas en la ficha de ese proyecto, incluso anticipar los
posibles resultados, ¿no? Tanto de concurrencia, posibles bajas, etcétera, posibles licitadores que podrían presentarse, analizando lo que ha sucedido en el pasado, básicamente para anticipar esos escenarios quizás, ¿no? De posible, por ejemplo, baja concurrencia, ¿no? Por lo tanto, quizás hacer un esfuerzo especial en esos casos. Sí, solo comentar que una de las herramientas que tenemos dentro del explorador es que procesamos todos los documentos, los pliegos y el resto de documentos de una licitación, y puedes hacer búsquedas de texto, pues eso, sobre millones de documentos, con lo cual para buscar, hacer investigación, etcétera, pues es una herramienta súper ágil que funciona muy bien y muy rápido. Bueno, sí, es verdad que al final esta búsqueda es cierto que se podía hacer de otras diferentes maneras, pero sí que es una herramienta que es muy intuitiva y eso te hace ganar tiempo. Y sobre todo también es una herramienta que además te permite visualizar muy bien los datos, con lo cual te permite hacer un análisis mucho más amplio y sobre todo, ya digo, mucho más ágil y mucho más complejo. Eso desde luego es lo más destacable. Sí, ahora, si queréis, no nos detenemos aquí en el detalle de este nuevo proyecto, pero básicamente el objetivo de del visón del plan, además de eso que se hace ya internamente, hacerlo de forma pública, ¿no? Y facilitar, por ejemplo, ese seguimiento de la comisión, en este caso con los grupos municipales, etcétera, pero también al ciudadano, es sobre todo facilitar también a esos licitadores potenciales, ¿no? Conocer la contratación de un programado de una forma efectiva, ¿no? No tenerlo ahí en un rincón, y además facilitar con herramientas, por ejemplo, pues el resumen de pliegos, este tipo de cosas, ¿no? Que van a ayudar a que esos licitadores, que a veces les cuesta más participar, etcétera, pues accedan, ¿no? Porque si no, al final este problema que está resolviendo un ayuntamiento pequeño como Ribarroja lo tienen en Europa, ¿no? En todos sitios donde todos los índices indicadores nos están diciendo que las pymes, ¿no? Todavía tienen dificultades para acceder a la contratación. Entonces es un tema importante. Y ahora, si os parece, bueno, saltamos un poco esta parte y vamos quizás a otra parte que es también la que tiene más relación con la parte de inteligencia artificial que ya tenemos en otras capas, ¿no? Como ese análisis que teníamos de potenciales licitadores, etcétera, los resúmenes de los pliegos, etcétera. Pero esta es la siguiente parte, ¿no? Que es quizás también una de las más interesantes o esperadas. Sí, básicamente estamos construyendo lo que hemos llamado gobierno redactor, que al final la idea un poco es pasar de gestionar documentos de texto en los que estás haciendo referencias a datos, pero que son referencias textuales, ¿no? A pasar a manejar documentos de datos, ¿no? Entonces estamos construyendo un editor colaborativo en la nube multiusuario que se conecta a los datos de los expedientes, de los proyectos, de los contratos en ejecución y que luego pues, incorpora también funcionalidades de inteligencia artificial para lo que es asistir con la redacción, ¿no? Entonces, tú a partir de una plantilla de todos los documentos que necesites tener, memoria justificativa, PCAP, informe de prórroga, etcétera, puedes arrancar un documento que se conecta a los datos, con lo cual los datos del expediente ya están ahí listos y luego puedes utilizar las herramientas de inteligencia artificial para redactar cláusulas específicas. Si ponemos el vídeo, por favor. Dentro vídeo. Esto no es tan mágico. Sí. Vale. Podemos ir contando lo que tenemos en el vídeo, que es un ejemplo de uso en directo, ¿no? Para no mostrar una cosa comercial, sino el uso real. Sí. A ver si ya... No tienes el enlace puesto, ¿eh? No es, este no es. No. Estaría chulo porque el rollo animales siempre funciona. Pero... A ver. Sí. Dale ahí eso de low. Vale. Ahí, sí. Perfecto. Bueno, pues aquí, si puedes... pantalla completa, perfecto. Gracias. Aquí estaríamos viendo cómo, bueno, a ver si se despixela, cómo puedes arrancar un documento. Aquí veis todos estos pegotes rojos, que son las variables que todavía no están conectadas. Aquí estamos viendo cómo puedes conectar el documento a un proyecto específico y ahora ya todas esas variables ya están cogiendo el dato de verdad. De tal manera que estos datos, cuando se actualicen en la ficha de proyecto, los documentos los van a recoger de forma automática. He hecho el vídeo muy rápido. Aquí, como veis, también puedes incorporar las variables del proyecto de forma muy sencilla, ¿vale? Bueno, aquí todo el asistente de inteligencia artificial de contestar preguntas que ya tenemos, todas las variables que tienes sobre un proyecto. Y ya aquí puedes, de una cláusula determinada, lo que puedes es activar el redactor con inteligencia artificial, que básicamente lo que estamos construyendo es un mega prompt
dándole muchísimas instrucciones y contexto, además del proyecto específico, ¿no? Aquí estamos diciendo, vale, condiciones especiales para un contrato de pérgolas ajardinadas, un contrato de suministros 40.000 euros, y aquí podemos ver cómo el asistente nos genera una respuesta, ¿vale? Que primero él hace un análisis reflexivo sobre todo el contexto que tiene, luego nos hace una propuesta de redacción, nos explica, bueno, desde aquí también podrías incorporarla directamente, y luego también lo que nos gusta mucho, bueno, lo que le hemos pedido que haga, es que el propio asistente que no fomente que vayas en piloto automático, podemos recuperar, sí, gracias, que no fomente que los usuarios vayan en piloto automático simplemente aceptando las cuestiones, pasa a las siguientes, sino que también, siguiente, bueno, déjame, que te vaya explicando las razones por las que ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Y entonces el objetivo es que esto también tenga un poco un carácter un poco divulgativo de que pues, los técnicos a lo mejor de los órganos proponentes que estén utilizando esto, que no tienen por qué ser expertos en todos los vericuetos de la ley, ¿no? Y las combinaciones de criterios, etcétera, pues vayan aprendiendo el tipo de cosas que pueden incorporar, las razones, los límites, las dificultades, etcétera, ¿no? Bueno, en el documento también, a nivel de la plantilla, vas a poder definir bloques de ayuda que luego cuando se imprima el documento no van a estar, pero que sirven como indicaciones y guías, ¿no? para el usuario que lo tiene que rellenar, bloques no editables, segmentos de documento que no quieres que se toquen y que lo puedes bloquear de forma muy sencilla. Otra de las funcionalidades va a ser un revisor que básicamente va a leer, vas a poder pedirle que te revise o una cláusula o el documento completo, y lo va a estar procesando de acuerdo un poco a los criterios, instrucciones, reglas que hemos destilado nosotros, y te va a ir señalando los posibles errores. Aquí, por ejemplo, ha detectado uno muy gordo, ¿no? El que habíamos puesto para forzar, ¿no? El responsable del contrato podrá rescindir el contrato cuando quiera. No, pues esto no se puede. Y te dice, además te hace referencia, se ve por ahí muy pequeñito, ¿no? La referencia a la ley que habla sobre este tema, para que ya pues, tú puedas ampliar el contexto y ver todos los detalles, ¿no? Te da las sugerencias y luego, incorporando lo que son los errores y las sugerencias, te hace una propuesta de redacción alternativa de esa cláusula o de ese párrafo en cuestión, pues eso, para solucionar esos errores o para incorporar esas sugerencias que te hace el sistema, ¿no? Luego es un editor, como os decía, en la nube, colaborativo, que pues todas las cosas que vas haciendo va registrando los cambios, como si fuese un Google Doc, y puedes rebobinar en cualquier momento a cualquiera de las versiones anteriores y puedes ver quiénes han sido los usuarios que han participado en cada una de las ediciones y cuáles son los cambios específicos que han hecho en el documento, ¿no? Con lo cual tienes una trazabilidad muy sencilla y muy fácil de acceder a ella sobre cuál ha sido la vida, la historia de cada uno de los documentos. Bueno, esto sería un ejemplo de cómo se montan las plantillas con un lenguaje de marcado basado en Markdown para poder hacer estos módulos, estos bloques dinámicos que tenemos, referenciar las variables y demás. Y bueno, aquí ya pasaríamos de nuevo a la parte más de transparencia, ¿no? Del tema del visor, rendición de cuentas y demás. Sí, bueno, esta parte sí que, bueno, esta parte que estaban hablando todavía no la tenemos activa, pero muy pronto trabajaremos con ella. También animaros que se pueden hacer las cosas de manera diferente y ganar en eficiencia con herramientas así, que sean intuitivas. Y este es un ejemplo de rendir cuentas que la verdad que nos ha ayudado muchísimo y nos resulta verdaderamente útil, pero no solamente a nosotros para tomar los datos de lo que hemos hecho, sino también sirve para aquel licitador que quiere ver quién ha licitado qué contrato de una forma muy fácil, con varios clics va determinando aquellas búsquedas que desea. Desgraciadamente, en la plataforma de contratación del sector público, si alguien la ha utilizado, verá que no es nada sencillo hacer una búsqueda. Con lo cual, yo ahí, desde luego, creo que entendemos todos que eso no es transparencia, a pesar de que esté. Ya digo que nosotros sí que apostamos mucho porque la transparencia esté de una forma que sea entendible y que pueda llegar tanto al vecino de la calle que quiere, como a la empresa, como al concejal que está delegado en un área. Y, por supuesto, que le sirva también al departamento de contratación. ¿Qué es lo bueno que tiene? Pues que sea intuitivo y fácil de utilizar y, sobre todo, muy visual. De hecho, ahora estamos viendo pues, unos criterios simples de búsqueda que se puede determinar por año, se puede determinar por categoría y te va determinando el propio programa, te va cambiando solo el resumen, tanto el resumen como los contratos específicos que están vinculados a la plataforma de contratación del sector público.
Esto te permite crear un análisis de qué has conseguido y qué es lo que te falta. Bueno, aquí lo estamos viendo de una manera muy fácil, bueno, todos los datos de un contrato nuestro, que en este caso fue el de asfaltado de camino rural. Y vemos que de manera muy sencilla conseguir esto en la plataforma de contratación es imposible. Desgraciadamente todavía eso no. Sí, aquí vais a añadir ahora una capa nueva, ¿no? Que también es en este caso un chatbot, ¿no? De ayudar en este caso a otra forma de interactuar con los datos, ¿no? Porque incluso pues hacerle preguntas de manera que pues, no tengas incluso que explorar tus datos por tu misma manera, ¿no? Sino que directamente el chatbot, ¿no? Puede ayudarte también en esa asistencia, no solo a hacer preguntas genéricas, sino a concretar, pues quiero ver, ¿no? Esos detalles de esos datos, etcétera, y poder ayudar tanto en la parte para los licitadores, ¿no? En la parte más de la contratación programada como en la parte de rendición de cuentas. O sea que, nada, yo simplemente felicitar también en este caso a Ribarroja, porque al final los tecnólogos podemos ir añadiendo capas, pero si no hay alguien ahí detrás haciendo que estas cosas tengan un impacto real, ¿no? Lo otro son especulaciones. Sí, aquí relacionado con este tema del chatbot que va a tener Ribarroja, esto se basa en el asistente de gobierno contratación que ya tenemos, ¿vale? Que es pues, un sistema, un chatbot al que puedes hacer preguntas sobre contratación, que es como un chat GPT especializado en contratación pública, y la clave aquí es que nosotros delimitamos de forma precisa las fuentes que puede utilizar para generar las respuestas. Entonces, aquí lo que acabamos de hacer también es que una organización puede utilizar el chatbot pues, para que sus técnicos de forma interna resuelvan sus dudas dentro de la herramienta, y la propia organización va a poder añadir instrucciones y contexto específico que quiere que el chatbot tenga en cuenta para cuando sus usuarios hacen preguntas. De tal manera que si una organización tiene unas instrucciones específicas sobre cómo deben ser los contratos menores o cómo deben ser los criterios de adjudicación, etcétera, cuando el asistente genere esas respuestas va a tener en cuenta, además de todo el contexto que nosotros hemos preparado, la ley, el reglamento, material nuestro, etcétera, las propias instrucciones de la organización. Y ahora lo que vamos a hacer, pues eso, una versión pública para que una entidad pueda tener un chatbot al que le puedas preguntar también, pues eso, desde que un licitador pueda preguntar sobre qué documentación hay que presentar en esta licitación específica, a preguntar sobre cuáles han sido los contratos de obras en el 2024 sobre un tema específico, que todo esto al final lo que está convirtiendo son a búsquedas dentro de nuestro sistema y nosotros procesamos la salida y lo mostramos, ¿no? Y luego también con todo este material que tienen en Rivalicita de ayuda a los licitadores, a las pymes, para que les resulte lo más fácil posible licitar, todo esto se va a incorporar también en su chatbot, de tal manera que cualquier instrucción específica y material de ayuda que ellos ya han preparado, pues cuando un usuario haga una pregunta y pues una respuesta esté en esos contextos, se le va a generar una respuesta personalizada que yo creo que es muy chulo, estamos muy contentos, porque al final mezcla todo lo que es el contexto, el gran contexto de la ley con el microcontexto específico de la organización, que pues bueno, que han hecho un montón de material súper chulo, ¿no? Y súper útil, y esto es una forma pues de ir un poco más allá para facilitar todavía más el consumo, la recuperación, el descubrimiento tanto de la información de estos recursos de ayuda como de pues todo lo que es tema exploración de datos y demás, ¿no? Y yo creo que listo, ¿no? Pilar, ¿alguna cosa más por añadir? Sí, bueno, pues la verdad que sí. Yo quisiera decir que no tenemos que perder nunca de vista que al final, digamos que uno de nuestros clientes más próximos y que necesitamos son las empresas. Y hay muchísimas pequeñas y medianas empresas que esto se les hace un mundo. Herramientas como esta, verdaderamente cumplimos el artículo 1 de la ley, que muchas veces no se hace tanto hincapié y nos quedamos centrados en el artículo 153, el 140, el 202, tan importantísimo. Y se nos olvida que el primer artículo de la ley ya dice que hay que facilitar el acceso a las pymes a la contratación pública. Esto es un ejemplo de que se puede conseguir y que podemos lograrlo y no hay que perderlo de vista. Pues nada, bueno. No sé si tenemos unos minutos para preguntas o... Sí, pues si alguien tiene alguna cosa... Hola. 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 Sí. Xavi Valverde, de San Vicente del Sors. Os quería hacer dos dudas. Una es, ¿está previsto detectar
si otro robot, otra inteligencia artificial ha presentado algo que lo ha hecho una máquina. O sea, si igual que la máquina tiene... O sea, si tecnológicamente, igual que aceptáis documentos, esos documentos los paséis antes por un sistema que mire si hay algo no sería antiplagio, sería si lo ha hecho otra máquina. Y luego, bueno, tecnológicamente creo que es posible. Y luego la segunda es, a nivel del reglamento de inteligencia artificial de Europa, entiendo que igual que a nivel de datos personales tenemos que tener un RAT, donde se informa de todos los datos personales que estamos tratando en las administraciones. Esto entiendo que también tendría que estar informado. O sea, tendríamos que... Es solo como curiosidad, ¿eh? Porque nos estamos metiendo... Entiendo que todos los ayuntamientos, todas las entidades nos estamos metiendo en este tema. Igual que la ley de protección de datos es de hace un poquito más de un año, es de hace una década, del 2016 es el reglamento, y aún quizás hay organizaciones que no tienen el RAT, pero entiendo que a nivel de transparencia, el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, dice que todos estos temas tenemos que decirle a la población que lo estamos haciendo. O sea, que la población esté informada que estamos utilizando este tipo de herramientas. Solo era por dejarlo como comentario. Sí, en el primer caso, o sea, contestando tu primera pregunta, parece ser que ya los modelos más avanzados, más recientes, es muy difícil realmente llegar a poder identificar si han sido generados o no. Entonces tampoco le damos mucha importancia. Y realmente en nuestro contexto específico, o en este contexto específico de preparación de pliegos o memorias o informes, etcétera, entendemos que tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Mientras, o sea, esto al final no trata tampoco de sustituir, sino de acelerar, ¿no? Y de una herramienta que te amplíe tus capacidades y te permita tener una perspectiva mucho más amplia, más completa, de forma mucho más rápida, ¿no? Para nosotros es un poco el secreto. Y con el tema de reglamento y demás, entendemos que todavía por las cosas por lo menos que ya se tienen que estar cumpliendo, que todavía estamos lejos de chocar con ellas, ¿no? En cualquier caso, pues sí que yo creo que pues lo que están haciendo pues en AOC, ¿no? A nivel de las fichas, de este tipo de fichas en las que se detalla qué se está utilizando, etcétera, pues yo creo que eso es una buena práctica y vamos, tiene todo el sentido hacerlo, ¿no? Sí. Pues... Perfectamente, sí, te escucho. No sé cómo esto está conectado con las plataformas que legalmente tenemos que tener. Hablabais del perfil de contratante, plataforma de contratación pública, en la Generalitat también tenemos gestión electrónica de expedientes de contratación. Entonces, no sé si esto es una cosa que podría estar conectado con todo de manera que unificaría la gestión de la contratación, o lo que es una herramienta interna, pero que después queréis continuar trabajando en el resto de aplicaciones. Bueno, es una herramienta interna, que es verdad, y luego hay que trabajar con el resto de plataformas. No está integrado. Si estuviera integrado ya sería la maravilla de las maravillas. Eso ya es lo siguiente que tienen que hacer, porque si es así resolveríamos muchísimas cosas y ya no haríamos los 87 contratos que hicimos el año pasado, sino que lo ampliaríamos a 200, si pudiera ser así. Pero no, es una herramienta de trabajo. ¿Qué es lo bueno que tiene este tipo de herramientas de trabajo o lo que más valoramos? Pues que son fáciles de utilizar. Y ser fácil de utilizar te da ya éxito. ¿Cuánto éxito? Bueno, pues luego hay que medirlo, pero ya te da éxito. O sea, que ya te va a ayudar, va a ser una ayuda. Es una plataforma de gestión. Gestión interna, porque vas a trabajar tu propio departamento y puedes agregar al resto de departamentos, y gestión externa, porque luego además va ligado con el visor, que lo puede utilizar pues una empresa. No, o sea, lo que es la herramienta del chat está integrada en lo que es en la página web. Para aclarar dos puntos, o sea, una parte que sí que está integrada es los datos nosotros los bebemos directamente de las plataformas de contratación. Por lo tanto, el control de la ejecución ellos no tienen que hacer nada, se importa automáticamente de la plataforma. Por lo tanto, ahí está integrado. Lo que falta, entiendo, es la parte de la planificación. Yo creo que te refieres más al visor, ¿no? Es decir, lo que se... Bueno,
Esto, digamos, que no son las consultas oficiales, sino preguntas o dudas que tengas sobre los pliegos que puedes pedirle, detállame qué es lo que se está pidiendo en este pliego, ¿no? Y entonces, en vez de tener que leerte el pliego entero, pues te puede hacer un resumen o demás. Hay que acabar, disculpad, si ahora estamos por aquí, quien quiera, Sí, exacto. continuamos hablando. Gracias.